Buenísimo. Bueno, a ver, vamos a mirar. Bueno, yo les voy a comentar algunas cosas sobre las plaguicidas en el ambiente que aprendimos durante todo este tiempo en INTA. Y bueno, por supuesto les agradezco que me hayan invitado y a Germán y a Gustavo que me haya presentado, aunque es mucha la presentación que hace de mí, porque con Virginia me alcanza a veces. Bueno, plaguicidas en el ambiente. Primero les quería contar, creo que saben, pero el Sistema Productivo Nacional tiene un dominio de la siembra directa y un gran uso de cultivos genéticamente modificados. Esta combinación de tecnologías nos lleva a que seamos un país que está entre los primeros 3 que más plaguicidas se utiliza por, como masa, digamos, en el mundo. Después de China y de Estados Unidos. No estamos hablando de plaguicidas por hectárea, sino en millones de toneladas totales. En este mapa ustedes pueden ver que Argentina ocupa el 3er lugar en superficie de cultivos genéticamente modificados, con 23.6 millones de hectáreas. Estos son datos del 2017, y el 76.5% es soja, 22% es maíz, y tenemos un 1.5% de algodón. Entonces, eso lleva a que utilicemos los plaguicidas, ¿no? En este sentido, tenemos una aplicación que podría considerarse una buena aplicación, con un día como para hacerlo, y lo que les quiero mostrar es que más allá de cómo uno haga bien una práctica, las moléculas se van a distribuir en el ambiente por condiciones ajenas a cómo se aplicó muchas veces. Una buena aplicación hace que el plaguicida llegue al suelo, ¿sí? Y del suelo una proporción de este puede ir al material que se erosiona eólicamente, quiere decir partículas de suelo que se mueven con el viento o con las masas de aire, o puede terminar en un proceso de escurrimiento superficial en aquellas zonas donde tenemos pendientes. En el primer caso, una precipitación puede volcar esos plaguicidas que estuvieron suspendidos en el aire nuevamente al suelo, incluso a un lote diferente según se hayan movido las masas de aire. Y en el caso del escurrimiento superficial, puede terminar en nuestros cursos de aguas superficiales. También se da un proceso de transporte vertical y termina en el agua subterránea. Y en nuestra zona, el agua subterránea muchas veces es aportante de agua en los cursos de superficiales. Otra proporción de lo que aplicamos termina suspendido en el aire como pequeñas gotitas que se deshidratan, se les sale el agua y pueden caer nuevamente con la lluvia. Parte, por supuesto, termina en el rastrojo tiene baja capacidad de absorberlo, entonces cuando llueve también termina en el agua superficial, o impactar en el cultivo, terminar en el grano, y ese grano, según de cuál se trate, es consumido por las personas o consumido por el alimento de las personas, ¿no? Este es el circuito global de un plaguicida. Nosotros lo estudiamos con mayor énfasis para glifosato, que es la molécula que más utilizamos en Argentina, ¿no? Y les voy a mostrar algunos resultados. Este es un trabajo que se desarrolló en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Teníamos 16 campos de productores. Puedo sacar esta cosita. ...16 campos de productores señalados por estos ítems marrones, y 44 cursos de agua señalados por los triangulitos invertidos. Y lo que vimos acá rápidamente es, para diferentes matrices,
suelo, sedimento, material particulado, que es ese material disuelto en el agua, que la hace ver turbia, y el agua superficial, el porcentaje de detección. Aprendimos que es una molécula que se queda fuertemente retenida en lo sólido, el suelo, los sedimentos y el material particular. Y escasamente queda circulando en el agua. Es el lugar donde menos buscaríamos la molécula de glifosato o su producto de degradación, que es el AMPA. Este artículo es el primero que se publica a nivel internacional reportando la presencia de glifo y AMPA en el suelo, porque es una molécula muy difícil de medir. Y esto que nosotros contamos muy orgullosamente, producto de una interacción con el equipo del doctor Damián Marino, que lo van a escuchar próximamente con el cuenca. En este caso, evaluamos la presencia de plaguicidas en agua superficial de 4 cuencas del país, incluida el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Se evaluaron muchos plaguicidas en varios momentos, pero digamos como destacable pudimos ver que atracina, que es una molécula que se aplica en tercer lugar dentro del grupo de los herbicidas a nivel país, aparece en todas las cuencas. Mientras que metilsulfurometil, que es un producto que se utiliza en los cultivos de invierno, aparece casi exclusivamente en las cuencas de la provincia de Buenos Aires, especialmente en las del sur, donde hacemos más trigo, cebada, etc. Este es para contarles algunos resultados respecto del agua de lluvia. Es en la provincia de Santiago del Estero. Trabajamos en 2 localidades, Sachajuy y Bandera. Acá la población toma agua de aljibes y a veces de represas, cuando tiene poca agua, y la trae en este tipo de bidones. Lo que nosotros pudimos observar es la concentración promedio, en este caso, de moléculas que aparecían en un aljibe, en los aljibes de la zona, en las represas de la zona y en los pozos de agua. Los que mayoritariamente aparecen, por supuesto, son glifosato, AMPA, atracina e hidroxiatracina, que es un producto de degradación de la atracina. Y después, en menor medida, otros herbicidas, algunos insecticidas y algunos fungicidas. En este gráfico ustedes pueden ver el número de moléculas por muestra desde abril del 2014 a junio del 2017 en estas 3 fuentes de agua, pero lo que yo quiero que nos quede presente es que como mínimo tienen 5 moléculas y como máximo 17 moléculas. Eso nos está hablando de que en un vaso de agua de esa población podemos encontrar ese rango de moléculas. Y esto es muy importante porque hasta ahora, científicamente, lo que sabemos es qué efecto tiene una molécula en un organismo. Por ejemplo, sabemos que el glifosato es probablemente carcinogénico, que atracina es disruptor endocrino, que 2,4-D es posiblemente carcinogénico, pero no está claro qué pasa si tenemos esas 3 moléculas juntas en un vaso de agua o en un alimento, menos si tenemos entre 7 y 17. En eso hay que trabajar un poco más. Esta es una evaluación de la disponibilidad y calidad de agua en poblaciones rurales de Chaco y Santiago del Estero. Ahora nos fuimos para el oeste, están ubicadas acá las localidades. Ustedes pueden ver por este mapa que es muchísima la presión productiva en los ambientes, y el trabajo se realizó en derredor de escuelas rurales, ¿no? La escuela rural nucleaba una serie de familias que fueron las que estuvimos evaluando. Se hicieron 2 muestreos, uno en una temporada húmeda, primavera, del 2016, y en una temporada seca, el invierno del 2017. Lo que evaluamos es que esta población mayoritariamente toma agua de lluvia y agua subterránea, incidente solo agua subterránea o solo agua de lluvia, ¿no?
Y la forma de colectar el agua de lluvia es poniendo un cañito desde su techo a lo que llamamos aljibe. El agua de lluvia tenía 11 plaguicidas que superaban la frecuencia de aparición del 75%, y el agua subterránea tenía 5 plaguicidas que superaban esa frecuencia de aparición. Otra vez estamos viendo que esta población, que muchas veces está por fuera del sistema productivo, porque ni siquiera son empleados de los sistemas productivos dominantes, están teniendo un efecto de esa práctica en su exposición a los plaguicidas, ¿no? Sin usarlos, están muy expuestos. Estos dos trabajos que les muestro, se los muestro porque están publicados, pero en la región del sudeste también hemos determinado, por ejemplo, el glifosato en el agua de lluvia, también atracina. Es decir, hay una serie de moléculas que no estoy presentando en trabajo porque no lo tenemos publicado en una revista, pero que hemos explorado también en esta zona. Y en este caso, lo que les quería mostrar es la contaminación de una fuente difusa de glifosato y AMPA en una cuenca rural del sudeste de la Pampa húmeda. Es la cuenca del arroyo Crespo, está muy cerquita del experimental de Balcarce, porque muchas veces uno realiza un muestreo en un momento determinado, por ejemplo en el otoño, ¿no? Este es el agua subterránea, los niveles de concentración, y esto las estaciones del año. En otoño nosotros vemos una concentración bastante más alta que si después venimos a verano, cuando hablamos de glifosato. Y pasa algo diferente y opuesto cuando hablamos de AMPA. Entonces lo que estamos viendo es que es necesario medir con una frecuencia mayor que la anual, o en el caso de que las poblaciones, como está sucediendo últimamente, nos pregunten cuál es el momento en el que hay que medir, si uno no tiene muchos recursos y lo hace solo una vez al año, tendría que tratar de ser más o menos el mismo año, porque hay una variabilidad estacional que está vinculada al manejo del cultivo y al clima a la hora de buscar concentraciones en el agua subterránea. Estos son resultados preliminares de un proyecto en el que muestreamos en los puntos rosa, son las áreas de influencia de distintas experimentales del INTA, y vimos que el porcentaje de muestras que tiene más de 100 micrones por kilo de plaguicidas, como suma de 45 moléculas, es en este caso el 74%, en los sedimentos el 22%, y cuando hablamos de agua superficial, el 47% tiene una concentración que supera este umbral, que es el umbral europeo, de 0.5 microgramos por litro en la suma de moléculas. En el agua subterránea, 46.4%. Este 0.5 microgramos por litro es para la suma de moléculas de todo lo que se aplica. Nosotros no podemos medir todavía todo lo que se aplica, sino que nos restringimos a 45 moléculas. ¿Sí? Entonces, son porcentajes que hay que tener en cuenta esa consideración. Desde INTA, ¿qué hemos hecho? Tenemos material de transferencia de acceso libre y disponible a través de un proyecto de suelos del INTA Nacional, en el que he trabajado como coordinadora. El primero es aspectos ambientales de uso de glifosato, que está disponible en la web de INTA. Luego, uno de plaguicidas agregados al suelo, en el que se describen mucho los procesos que tienen lugar cuando una molécula llega y se pone en contacto con el suelo, procesos que tienen que ver con su degradación, con su transporte vertical, con los procesos de erosión o con su retención. Y luego este último, que estuvo censurado por INTA durante unas semanas, plaguicidas en el ambiente, y que luego se puso disponible y lo pueden encontrar en este link. Actualmente esa censura del 2018 se frenó y tenemos acceso a muchas noticias vinculando los plaguicidas en distintas fuentes ambientales,
en reportes vinculados a las escuelas rurales, por ejemplo, en este caso del partido de Tandil, en el que también se publicó en INTA, relaciones en las que la Universidad de Brasil y el INTA de Balcarce trabajan evaluando plaguicidas en la cuenca del río Quequén Grande. Estos reportes vinculando la presencia de plaguicidas en chacras del Valle de Río Negro y Neuquén. Digamos que hay un acceso a la información diferente a partir de ese momento en el que se decidió una censura momentánea. Lo que sabemos es que Argentina tiene excelentes suelos y condiciones climáticas para la producción agropecuaria, y que el sistema de producción dominante en cada región utiliza grandes cantidades de plaguicidas que afectan negativamente el ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Primero, recomendar, considerando que el suelo es un recurso natural no renovable a escala humana, que si bien la intervención del hombre en el ambiente implica una modificación del ambiente, la producción agropecuaria simplificada acelera los procesos de degradación del recurso. Y al recurso suelo nosotros lo consideramos como el filtro natural entre lo que pasa en la parte aérea y lo que pasa en la parte subterránea. Tiene funciones específicas que no puede cumplir cuando uno le aplica tanto plaguicida, en frecuencia o en cantidad. Por ejemplo, hemos visto procesos de degradación o de pérdida de retención de carbono en los suelos de la región pampeana. Nos damos cuenta que no alcanza a purificar el agua, entonces aparecen plaguicidas en el agua subterránea. Tiene dificultades en regular el clima, aparecen inundaciones en varias zonas, algunas de las funciones que cumple. Entonces, desde el grupo, lo que planteamos es reducir la carga de plaguicidas aplicados en el ambiente, diversificar la producción desde la escala de lote. Muchas veces los sistemas productivos son mixtos, pero en un lote siempre se hace agricultura y en otro siempre se hace ganadería. Y lo virtuoso es que eso circule en el mismo lote, que se establezca una rotación y que reciba tanto una pastura de varios años como un cultivo anual en la secuencia de cultivo, ¿cierto? Profesionalizar la actividad agropecuaria integrando parte ambiental, social y productiva, todo junto, ¿no? Y ejercer responsablemente nuestro rol de actores fundamentales en las prácticas productivas sustentables como empleados de instituciones públicas del Estado Nacional, en el caso de INTA, CONICET, las universidades, entre otras. ¿Qué estamos haciendo ahora dentro del grupo de investigación? A nivel nacional se inicia un proyecto solicitado por los 3 ministerios, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el de Ambiente y el de Agricultura. Se dio a conocer en este sitio web que ya podemos arrancar, la primera reunión la tenemos la semana que viene, y es un proyecto que está ligado a evaluar la presencia de plaguicidas en cuerpos de agua y sistemas productivos lindantes a esos cuerpos de agua en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Para eso nos invitaron a 27 investigadores de distintas instituciones a escribir durante enero un proyecto que fue evaluado y recientemente se aprobó. Por otro lado, en nuestro caso tenemos un PICT para estudiar la absorción radicular y traslocación de residuos de herbicidas presentes en el suelo. Acá vamos a llamar a concurso para un becario doctoral, y lo menciono porque estamos en un ambiente del cual puede surgir algún aspirante a hacer el doctorado, y lo empezamos a pensar por consultas que venían desde el área de Tres Arroyos, específicamente con cebada cervecera, productores que decían que no aplicaban glifosato, pero en el producto sí lo tenían. Entonces empezamos a investigar y se nos ocurrió, después de leer bastante, presentar esta propuesta, porque existen mecanismos de absorción de los plaguicidas a través del sistema radicular. En el caso de glifosato es una absorción parecida a la que ocurre con el fósforo.
es un transporte activo a nivel radicular. Entonces, verdaderamente el productor de cebada no está aplicando, pero si está produciendo en un lote con residuos, eso afecta su producto final, ¿no? Y nosotros queremos investigar un poco más a fondo ese proceso de transporte. Y después tenemos un proyecto que también está recientemente aprobado, de un clúster en la cuenca del Salado para ver los plaguicidas en la producción apícola. En Argentina, la provincia de Entre Ríos, dentro del sistema apícola, es la menos beneficiada porque cuenta con residuos de plaguicidas en mayores cantidades que el resto, pero nosotros también tenemos residuos de plaguicidas en nuestras mieles en la región pampeana. Y con este proyecto lo que se pretende es primero saber qué niveles y qué combinaciones, y luego, por supuesto, ver cómo podemos corregir todo lo que haya que corregir para que el productor apícola no se vea perjudicado por el sistema de producción agrícola en el que instala sus colmenas. Y a nivel internacional tenemos un convenio con la Universidad Federal de Santa María y el INTA. Trabajamos en la cuenca del río Quequén Grande para ver la contaminación ambiental y su impacto sobre las comunidades de films o biofilms. Son esas películas que se arman sobre las rocas y son comunidades de bacterias, y algunos otros microorganismos que tienen capacidad de retener estas moléculas de plaguicidas en los cursos de agua. Este es un estudio que hacemos con un grupo muy interesante de Brasil y que tenemos una becaria doctoral compartida. Y después el proyecto que les mencionaba Gustavo, Transición Sostenible de Protección Vegetal. Este es un enfoque de salud global y pueden visitar aquí las características del proyecto en el sitio web. Este es el logo del proyecto y está financiado por la Comisión Europea. Los objetivos, rápidamente les cuento, claves de este proyecto son identificar las necesidades de conocimiento respecto de los riesgos por el uso de plaguicidas. Esto fundamentalmente es porque si uno pretende reducir el uso, hay que tener claro qué necesita cada actor en ese proceso productivo para entender los riesgos que corre al utilizar esa herramienta y de alguna manera reducir su uso y protegerse mientras lo usa, ¿no? Evaluar las mezclas de residuos de plaguicidas y su distribución en el ambiente, en los cultivos, en el ganado y en los seres humanos. Esto es por lo que les contaba antes. No sabemos todavía las mezclas de residuos ni los niveles en los que aparecen. Entonces, toda la investigación sobre el riesgo está basada en estudiar molécula por molécula. Pero necesitamos entender si hay combinaciones que se potencian, que se anulan, y cómo funciona eso. Es una actividad muy compleja y se parte en este proyecto de ver cuáles son esas mezclas. También si uno pretende disminuir el uso, como estamos recomendando, hay que hacer bien costos y beneficios de los sistemas productivos en los que se apliquen diferentes cantidades de plaguicidas, y colaborar con el productor en ese caso para tomar el menor riesgo posible ambiental y productivo. Proponer vías de transición hacia una protección vegetal más sostenible y proporcionar recomendaciones de políticas públicas y desarrollar una agenda de investigación sobre protección vegetal sostenible. Básicamente ese proyecto tiene una plataforma de partes interesadas, un grupo muy potente en difusión y comunicación que está traduciendo todo el material a las lenguas de los 11 países intervinientes, un grupo muy importante también que nos ayuda a cubrir todos los aspectos que tienen que ver con la parte ética del trabajo con personas y con animales, y por supuesto la coordinación del proyecto. Estos encuadran otros grupos que vemos: la distribución de los plaguicidas en los sistemas productivos, la evaluación de exposición,
las evaluaciones toxicológicas y de riesgo, el análisis de costo-beneficio, que es un grupo de economistas muy importante, y después hay otro grupo de políticas públicas, digamos, de licenciados en políticas públicas. Y se basa, es decir, ellos toman toda la información de 10 lugares en Europa y un lugar en Argentina, que es donde hacemos el trabajo de los territorios, ¿no es cierto? El lugar que seleccionamos en Argentina también es el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Estos son los partidos que comprenden. Y lo que hacemos en este lugar es seleccionar 24 o invitar a participar a 24 consumidores, 24 vecinos de los sistemas productivos y 24 productores divididos en convencionales y agroecológicos. Los muestreos en el ambiente los vamos a realizar en el periodo de mayores aplicaciones en la zona. Pensamos en el mes de noviembre de este año, y vamos a tomar muestras de aire, de agua, de polvo de establos, de polvo de los hogares, sedimento de los arroyos y de suelo. Vamos a muestrear peces, macrovertebrados de los cursos de agua, murciélagos, pero no el murciélago entero, sino sus heces. El murciélago es una especie que está en peligro de extinción, así que no se lo podemos listar, por supuesto, pero sí, cuando analizamos las heces podemos ver, como es insectívoro, en contacto qué estuvo comiendo y indirectamente si los insectos que comió estuvieron afectados por los plaguicidas. También vamos a muestrear cultivos, insectos de suelo, alimento de ganado, leche, en el caso de que tengamos tambos, insectos voladores, y vamos a ponerle unos collarcitos, en este caso yo puse pulseras, pero son collarcitos, a los gatos, a algunos gatos de los sistemas productivos, porque son animales que andan por todos lados, y estas pulseras son para analizar la exposición. Se colocan durante una semana, y luego se mide qué mezcla de plaguicida y concentración tiene la pulsera en función de todo el recorrido que ha hecho el animal. Y en los humanos, por supuesto que hacemos algunos cuestionarios vinculados a sus hábitos alimenticios, a sus hábitos recreativos, incluso a su salud, y después se toman muestras de hisopo nasal, orina, sangre y en materia fecal. Todo esto va codificado, y un grupo de nosotros, muy chiquito, va a poder asociar la información que se genera respecto de la presencia de los plaguicidas y las personas o los productores, sistemas productivos analizados. Y eso es porque tenemos que respetar, por supuesto, la ley de protección de datos personales, pero alguno de nosotros debe saberlo porque quien quiera los resultados puede recibir el informe completo de sus propios resultados, ¿no es cierto? Y por último, como es un proyecto de partes interesadas, pensamos dentro del proyecto en un tren que nos va llevando hacia un uso más cuidado y en menores cantidades y frecuencias de los plaguicidas, y necesitamos la opinión, las experiencias y las preocupaciones de cada uno. Por eso los estamos invitando en general a registrarse en esta plataforma y posteriormente a la obtención de los datos discutir la información que tenemos o que vamos a generar y ver las miradas de cada uno. La idea es que la información sirva para tomar las mejores decisiones en el sistema productivo, y en eso es tan importante el productor, su familia, su vecino, el consumidor de los alimentos, las comunidades educativas, el sistema de salud, etcétera, etcétera. Digamos, todos aquellos que deseen participar pueden inscribirse y participar. Esto es para contarles que el proyecto tiene una parte en la que se va registrando la gente que visita esa propuesta, y entre septiembre y abril del 2021 vemos que Argentina es el segundo país que más
visitantes tiene. Eso nos habla de un interés social muy importante sobre el tema y una preocupación que la vemos manifestada de esta forma. Este es parte del equipo, porque no entraba en una sola foto, del equipo Sprint, que por supuesto los invita a todos a trabajar en la propuesta. Perdón. A utilizar los resultados que generemos y a enriquecernos con las experiencias y las demandas que pueda tener cada uno. Y para terminar, yo les quería hacer un anuncio, que es que esta red de estudios ambientales bonaerenses que lidera el CONICET está liberando uno de los 3 informes que va a hacer. Este es sobre agroquímicos. Bueno, estamos varios investigadores de la zona participando o colaborando en esta propuesta, y el lanzamiento se hace el próximo viernes a las 9 de la mañana en el canal de YouTube del grupo. Por supuesto que pueden participar, este material también está disponible de acceso gratuito y concentra los estudios que se han hecho en la regional Buenos Aires, la regional de CONICET Buenos Aires, que comprende desde Dorrego en adelante, pasando por Mar del Plata. Así que acá hay mucha información generada también en 3 años. Eso es todo lo que les tenía para contar ahora, y les agradezco muchísimo. Bueno, perfecto, Virginia, muchísimas gracias. Muy clara tu presentación. Y bueno, invitamos a quienes, como decíamos al principio, quienes deseen hacer sus aportes o preguntas, que lo pueden ir haciendo a través del chat. Ahí me ven a mí, ¿no? Ya lo saqué. Sí, perfecto. Sí, está bien. Mientras piensan, si quieren preguntarme algo. Yo la verdad que no concentré mucho la presentación en datos puros de 3 arroyos, como decía Graciela, porque no lo entendí de esa manera. Pero bueno, quise darles un panorama, y con el tema que por ahí es uno de los más sensibles socialmente en la actualidad, que es la cuestión del agua, del acceso al agua. Las comunidades, en líneas generales, se está organizando para conocer qué pasa en cada uno de los lugares. Si bien desde el sistema científico, tecnológico, nosotros aprendimos bastante del comportamiento de muchas moléculas y nos falta aprender otro tanto, la cuestión de la calidad del agua que tomamos todos los días es una cuestión muy sensible, y se pone de manifiesto en la organización que se dan las comunidades de distintos lugares. El laboratorio de Balcarce, del cual yo soy responsable, está recibiendo de todos lados muestras. Grupos de jóvenes y no tan jóvenes que están preocupados por qué calidad de agua beben, y se organizan de maneras maravillosas, ¿no es cierto? Porque tenés gente que está haciendo vincos virtuales para conseguir recursos, hasta gente que se lo demandan a los municipios, digamos que por eso yo centré más en el tema del agua en esta oportunidad. Pero tenemos datos de otras cosas también, ¿no es cierto? Hemos estudiado los plaguicidas y la biodiversidad de distintas comunidades, hemos visto bastante también el suelo, tenemos alguna información vinculada a el efecto de los plaguicidas en el proceso productivo, cuando son muy persistentes en el ambiente. Digamos que hay mucha información, y me parece que si tienen posibilidades de acceder al libro que sale más actualizado ahora, el viernes de CONICET, ahí hay mucha información de nuestra zona. Virginia, ya hay 2 preguntas. La primera Los de estimulé. ellas, de Diego.
Dice Virginia, muy clara la exposición. Vos mencionabas el uso del 2,4-D. Entiendo que está prohibido por SENASA, ya no debería usarse. Por otra parte, el Sí, glifosato está indicado en el marbete como fitosanitario de banda verde y está aprobado por SENASA. En este sentido, hay un estudio epidemiológico al respecto sobre cuál es la concentración máxima permitida en las personas. sí, lo que pasa es que lo que comentás del 2,4-D, sí, es reciente. Su prohibición, en realidad se prohíbe la comercialización, la adquisición, y yo supongo que hasta que no se agote el stock se va a dejar de usar recién ahí. Cuando uno habla de concentraciones en las personas, es un poco delicado, porque también hay relación, es decir, la forma de evaluar es con la dosis letal 50, pero eso está hablando de que el 50% de una población se te muere, ¿no? Y las nuevas líneas de investigación con las que estamos trabajando con algunos médicos tienen más que ver con estos efectos que son de exposición crónica, ¿no? Que la población no muere, pero desarrolla distintas enfermedades, su generación o las generaciones siguientes, problemas reproductivos o problemas de abortos espontáneos. Eso es lo que yo escucho de los médicos, por supuesto, porque soy ingeniera agrónoma. Pero digamos que son dos betas distintas. Vos hablabas de una concentración que el cuerpo puede soportar, pero eso no es indicativo de que ese cuerpo no se pueda enfermar o se enferme su generación siguiente, ¿cierto? Perfecto. Acá hay otra pregunta. Alejandra dice, muy clara la exposición. En Argentina no tenemos parámetros de referencia en relación a plaguicidas y cuando analizamos el agua tenemos que tomar referencias a organismos internacionales. Para saber cómo estamos, básicamente esto es... ¿Esto crees que se debe? No entiendo qué quiere decir. Como estábamos básicamente, ¿a qué crees que se debe? ¿El tiempo de investigación que lleva, la falta de recursos económicos para efectuar investigaciones? A ver, en Argentina nosotros tenemos el Código Alimentario Nacional con una lista de, creo que son 26 plaguicidas, que quienes proveen agua deben medir con cierta frecuencia, no me acuerdo la frecuencia, pero en el año 2 o 3 veces. Esos plaguicidas son muy persistentes en el ambiente. Está incluido el 2,4-D, que ya no se podría usar, pero digamos, es el único que se estaba usando y se medía. Y no están incluidos otros, como atracina o metribuzina, el mismo glifosato, algunos fungicidas, insecticidas, esos no están incluidos. Entonces hay una comisión que está viendo la forma de rever y actualizar el Código Alimentario para que se mida. Mientras eso sucede, que es un proceso relativamente lento, muchas comunidades por ejemplo, obras sanitarias de varios lugares, cooperativas proveedoras de agua, de vez en cuando mandan a laboratorios que sí miden otros plaguicidas de uso actual, ¿no? No es que uno está totalmente desprotegido. Ahora, no es una cosa demasiado pública tampoco. Uno no accede al informe para ver qué tenía todavía, porque tampoco están obligados a hacerlo, ¿no? Medir los plaguicidas es muy costoso. Y en estos vaivenes que tenemos nosotros en el sistema de investigación, en los que hay periodos que contamos con financiación y periodos que prácticamente contamos con el escritorio y la silla nada más, se hace muy difícil hacer investigación así durante todo el tiempo para ir avanzando. Entonces, la pregunta que me haces está ligada a la disposición de recursos, por supuesto, y también a que nos organicemos para que lo que ya sabemos sirva directamente, rápidamente como política pública, que se ponga en discusión esa información lo suficiente como para que nos sirva a todos y no quede en el espacio de la investigación. Hay sistemas, por ejemplo,
este último tiempo se ha convocado mucho al sistema de investigación, en líneas generales, y para distintas cosas. Lo vemos con el COVID, lo vemos con los plaguicidas, por ejemplo, en la generación del Observatorio Técnico de la provincia. Pero todo eso tiene tiempos diferentes de lo que nos gustaría, ¿no? Son procesos de distintas... El sistema productivo es más ágil, el sistema de investigación un poco más lento, y que la investigación vaya a la política pública es un poco más lento. Pero me parece que vamos. No sé si te contesté, si no, por favor decime. Acá hay otra consulta, Nilda dice, muy clara Virginia, consulta, ¿es posible acceder a los materiales que comentaste? ¿Cuentan con repositorio de acceso abierto a las investigaciones para sumarlos al fondo de la biblioteca del instituto? Sí, todo lo que yo les puse en link es de acceso libre. Las publicaciones científicas, nosotros, digamos, para que estén validadas como proceso científico, las publicamos en revistas científicas. Esas revistas en general son en otro idioma. Y está disponible el paper, se puede bajar, pero está en inglés. Por eso hicimos esos 3 libritos que les conté, y ahora este último que hicimos con CONICET, porque es una forma de nuclear toda la información que tenemos hasta un momento determinado, pero está reinterpretada, digamos, llevada otra vez al español y enganchado un artículo con el otro para que se entienda una idea. No es el artículo original. Pero todo lo que hacemos desde INTA es de libre acceso, por supuesto, y si no acceden, me dicen y los mando. Después Ignacio dice, muy clara la presentación, Virginia, y pregunta, ¿existe algún incentivo por parte del Estado para que los productores que se inclinen por la agroecología dejar de lado el método tradicional? Bueno, últimamente tenemos, como decía, la Dirección Nacional de Agroecología, en la provincia de Buenos Aires, en un momento determinado, salió anunciado una base en la que se podrían inscribir los productores agroecológicos. Yo no estoy enterada si eso funciona o no funciona, pero digamos que sí lo vi. Y entonces se analizarían algunas muestras para ver cómo van marchando, una propuesta de rotaciones, etc. Y después también desde la provincia vi algo que se llama suelos bonaerenses, que no es exactamente para estimular la agroecología, pero sí es para comenzar a analizar algunos parámetros para revertir, es decir, tener información y poder trabajar sobre procesos de degradación. No miden plaguicidas, pero la idea es que en el futuro sí los puedan incorporar. Y eso lo paga, si se inscribe el productor, lo paga el Estado. Ahora, política agropecuaria hay que trabajar. No tenemos una bien clara. Eso es lo que estoy, digamos, ahora que estoy entrevistando a muchos productores por el proyecto Spring, es una de sus angustias más grandes, digamos, ¿no? El que el país cuente con un programa agropecuario claro. Y acá hay un comentario, que bueno, no hay consulta, pero bueno, lo retransmito, de nuestro conocido en común, de nuestro gran amigo Agustín Báez, que dice, los tengo que dejar, un gusto, Graciela, compartir este espacio con Virginia. Muy bueno, clara tu presentación, trabajo clave por los riesgos, interesantes proyectos. Me empapé un poco en plaguicidas, agronomía. Abrazos, saludos a José Luis y a Lucía. Muchas Aclaramos que gracias. José Luis es tu esposo y Lucía tu hija. Mi esposo. Sí. No sé si ustedes, digamos, al estar en un instituto de formación, si ustedes lo que quisieran, porque ahora, a ver, por el tema del inglés, que me quedé pensando con las publicaciones, ahora hay algunas herramientas que son bastante buenas para traducir documentos. Por ahí, si tienen algunos que
llamen la atención o por ahí seleccionar los que tienen que ver con el partido. Eso se puede hacer, se pueden buscar, digamos. Yo les pediría primero que miren el libro Virginia, que tenemos el terminamos de armar. profesorado de inglés, así que los vamos a usar Ah, a nuestros colegas de inglés para que nos ayuden. buenísimo, buenísimo, buenísimo. Acá hay otra consulta de Diego que dice, ¿qué opinión tenés del libro La Argentina Fumigada? Sinceramente no lo leí todo. Conozco a los profesionales que lo escribieron y bueno, son profesionales que respeto, pero no lo leí todo, porque aunque esté mal, digamos, si quiero hacer todo lo que les digo que hago, puedo hacer, no puedo leer también eso. ¿No? Compartimos algunas charlas últimamente con algunos de ellos. Son profesionales que están preocupados por lo que está pasando en distintos ambientes. Ahora, yo tengo una preocupación con esa preocupación. Nosotros necesitamos resolver que todos vivamos en este ambiente y que cuidemos este ambiente, pero rápidamente hay que buscar una manera de no rivalizar todo el tiempo, porque tenemos que entendernos. Es decir, hace falta que formemos parte del mismo barco, me parece. Pero no te puedo dar una opinión sobre el libro. Acá Carla, bueno, hace un comentario, las carreras tienen inglés y usan papers en ese idioma. Perfecto. Sí, en algunas circunstancias logramos, digamos, algunas publicaciones que están en revistas que se dan a circulación en español. Pero cuando tenemos alguna investigación que ya de por sí en este tema es tan complejo, ustedes se acordarán todo lo que sufrió Carrasco al respecto, tratamos de ubicarlas en las revistas más prestigiosas, porque es una manera también de proteger y de estar seguros de que lo que estamos diciendo, evaluado por pares de ese nivel, sea contundente, ¿no es cierto? Entonces buscamos revistas que sean de mucho impacto. Bueno, acá Diego hace otra aclaración con respecto a la consulta del libro de La Argentina Fumigada y dice, no, seguro, no se puede leer todo. Preguntaba porque menciona trabajos de INTA, pero es como que conocemos el problema, pero no podemos lograr que se tomen las medidas al respecto. Es un comentario que hace. Trabajar este tema dentro de INTA es difícil, ¿no? Y se fue haciendo menos difícil con el tiempo, pero es un tema conflictivo dentro de la institución. Entonces, por ahí, a veces hay muchas opiniones de INTA. Y yo creo que tenemos que tener datos, esa es la cuestión importante. La opinión la dejamos para otro día, pero ahora si tenemos datos de esta cantidad de moléculas en un vaso de agua, si tenemos datos de las concentraciones que aparecen en miel, todo eso hay que corregirlo, porque un sistema productivo que avance en generar alimentos, pero con moléculas que son tan controversiales para la salud, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces hay que corregir lo que haga falta dentro del sistema productivo. Bueno, y acá hay una última pregunta de Carla que dice, el SENASA muestra carnes en la PG7, analiza una gran batería de plaguicidas. ¿Se sabe qué nivel existe en carnes y cuáles aparecen? Yo personalmente no sé. No. Apenas en 2018 supimos que aparecía en fruta y verdura. Esa información yo no la tengo. También estoy medio corrida del sistema de producción de carne, ¿cierto? Como trabajo más en cuestiones ambientales, por ahí no tengo eso. Sí, los que, digamos, en INTA hemos pensado en INTA Balcarce empezar a trabajar ese tema, pero todavía no lo iniciamos por una cuestión de financiación.
no te puedo decir. Bien. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario o hacer una consulta. Quizás por la hora ya estamos en Ahí, tiempo. perdón, Gustavo, ahí alguien pregunta y cuáles aparecen, ¿no? Sí, 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 ya le había Bien, bien, pasado. perfecto. Yo, mientras piensan si les falta alguna pregunta, yo quería decirte, Virginia, además de agradecerte infinitamente tu presentación, que es cierto, este es un problema de todos y tenemos que poder hablar sobre él, y que me parece que hay que salir de las confrontaciones, y ese es un poco el espíritu nuestro como institución educativa, es decir, abrir espacios donde se puedan mostrar, como vos has mostrado hoy, qué puede haber en un vaso de agua, es decir, dónde están los residuos de los plaguicidas alojados en el suelo, en qué proporciones. O sea, hablar con la investigación o mostrar esos datos para poder hablar sin agredirnos y sin escaparles al problema. Ese es un poco el sentido de nuestro aporte como institución educativa. Mientras vos hablabas, yo pensaba que en Tres Arroyos tenemos serios problemas con el agua, y por ejemplo, cuando se plantea si podemos medir o ver si el agua que está consumiendo el vecino no tiene algunos de estos elementos, se habla de esto que vos planteaste, de costos, de no tener obligaciones legales para hacer esos estudios. Es decir, el municipio, la respuesta que hace es: yo cumplo con lo que me obliga la ley, pero no con lo que dice el Código Alimentario, no con esto, no con lo otro, no tengo obligación de cumplir con estas condiciones. Y cuando hay quienes avanzan en estudios, muestran claramente que tenés serios riesgos, o al menos existen elementos en el agua de consumo en nuestra ciudad que por lo menos deberían preocuparnos, ¿no? Y en este sentido me parece que hay que crear un espacio en el que podamos hablar y entre todos pensar cuál es la política pública que realmente contribuye a cuidar la vida de las personas. En este caso el agua, el suelo. En este ciclo de conversatorios, en el mes de septiembre, va a estar Melina Álvarez, quien tiene una investigación sobre la contaminación de las aguas en el distrito, que, bueno, ahí está en animales, pero teóricamente si consumís esos animales, indudablemente pasaría a estar en humanos, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que hacer el generoso aporte de poder hablar todos y de construir caminos hacia, ¿no? En ese sentido, creo que la Chacra está haciendo un enorme esfuerzo. Tres Arroyos tiene aprobada una ordenanza de promoción agroecológica, tiene aprobada ordenanzas de control del agua con más elementos que los que plantea la ley. Bueno, pero para constituir una política necesitas consensos, necesitas que consumidores, protagonistas, productores, ciudadanos, todos puedan hablar de esto y hacerse cargo que es entre todos que se puede caminar a un modo diferente de habitar nuestra casa, que eso es un poco el objetivo de este ciclo, hacer un modesto aporte a pensar esto entre todos, ¿no? Sí. Así que yo te Hay agradezco. municipios que se organizan diferente. Por ejemplo, General La Madrid, que lo tienen ustedes relativamente cerca, ellos declararon el agua como un bien común y analizan la presencia de plaguicidas. Por supuesto que están en un sistema que es de muy poca aparición de agroquímicos, pero de todas maneras
digamos, yo lo vi como muy positivo cuando nos consultaron esa vez. Sí, es real, es así como lo estás diciendo. Claro, y tienen la misma obligación que cualquier otro municipio. Si te pones a pensar, porque las leyes son para toda la provincia, pero bueno, ellos toman una decisión y van adelante con eso y nos consultan o consultan a otros laboratorios. Digamos, la cuestión acá es que uno sepa qué está midiendo y sepa qué hay, y que eso no signifique tampoco una gran angustia en la población, sino que es el punto de partida para comenzar a solucionar si existe un problema a solucionar. Y si no, estamos bien, digamos. Porque muchas veces esto también genera angustias, poderosas angustias, y no creo que sea tampoco el camino, ¿no? Yo muchas veces me acuerdo de lo que pasó con el algodón, el descubrimiento de que el algodón tenía glifosato. Claro, como investigador, nosotros agarramos rápidamente todos los lugares donde había algodón en el experimental y empezamos a analizar, y tenían razón en lo que estaban diciendo. Nos pusimos en contacto con el coordinador de ese momento de cultivos industriales, porque había que detectar en qué parte del proceso productivo el algodón tenía tanto contacto con el glifosato, pero paralelamente se daba a conocer en el público. Entonces, algunas personas que tenían otras personas, familiares o amigos internados, se angustiaban porque no quedaba otra que tratarlos con una gasa o con un algodón, que ya en la tele estaban diciendo, además de la enfermedad, un elemento carcinogénico. Y eso es, digamos, necesitamos mucho de los comunicadores en eso, porque hay que solucionarlo y hay que darle a la gente el conocimiento, pero no hay que generar terror. Yo no digo ocultar, pero hay que hablarlo como para que todos podamos resolver, porque el miedo paraliza, y con eso tampoco vamos a ningún lado, digamos. Es muy difícil. Por eso yo me escucho de vuelta, ¿viste? No tengo ganas de que alguien se angustie por lo que contamos, pero es necesario que lo sepamos. Coincido plenamente. Bueno, después Graciela dice, gracias doctora Aparicio, muy interesante. Diego dice, también tenemos el primer CAT conforme a la ley 27.279 que ayuda a disminuir la contaminación, o al menos debería. Y esto, bueno, son todos los comentarios, consultas que ha habido. La verdad que ha sido, desde mi punto de vista, muy, muy clara, como siempre, muy amena tu presentación. No sé, Graciela. No, sí, totalmente coincido contigo, Gustavo. Clarísimo, excelente tu presentación. Yo vuelvo a agradecerte en nombre del instituto y de todos los que hemos compartido hoy la sala contigo aquí en Tres Arroyos, y espero que podamos contar nuevamente contigo para otras cosas, como has hecho amablemente el año pasado cuando estuviste con estudiantes para contarles la puesta en marcha del proyecto. Así que te agradezco infinitamente tu presencia esta noche. Y muchas gracias a Alinta Valcarce por la sala, a Emiliano, a Edgardo, que nos resolvió el problema técnico, y a vos, Gustavo, por haber coordinado, como siempre, también este encuentro. Así que muchas gracias a todos, realmente. No, gracias a ustedes, y sí, yo no les prometo nada pronto, pero cuando termine con todos los muestreos que tengo que hacer, nos volvemos a juntar cuando quieran. De acuerdo, te tomamos la palabra. Bueno, muchas gracias, Virginia. Y quiero aclarar también que gracias a la gestión de Graciela Calegari, bueno, reconocer que fue quien presentó el proyecto SPRINT en el Consejo Deliberante, el cual fue declarado de interés legislativo y municipal, no me acuerdo muy bien cómo era, en el partido de Tres Arroyos, y fue junto a otros municipios en los cuales tuvimos
ese reconocimiento municipal, y que hoy también nos ayuda mucho cuando vamos a ver a productores que le decimos que ese proyecto está declarado de interés municipal, realmente como que también nos abre puertas como para trabajar mejor. Nos alegramos de los modestísimos aportes que uno puede hacer a un trabajo tan importante para todos. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Gracias.